¿Cuál es la historia más interesante que tienes de un antepasado? Mi abuelo fue dado de baja en combate, se creía que había muerto, en la Primera Guerra Mundial. Mi abuela esperaba su primer hijo. Eso solía significar que lo habían matado, así que mi abuela estaba segura de que no volvería a verlo. Entonces llamaron a la puerta y mi abuelo estaba allí con el uniforme azul de hospital que llevaban los soldados para indicar que estaban recibiendo tratamiento. Había quedado inconsciente por la explosión que todos creían que lo habían matado y lo habían enviado a un hospital cercano a su casa, sin identificarlo. Cuando se recuperó y, por lo demás, estaba ileso, le dieron permiso para volver a casa antes de enviarlo de nuevo al frente. Mi abuela tuvo un parto prematuro a causa del shock. Mi abuelo sobrevivió a la guerra, mi abuela y el bebé se recuperaron y todos tuvieron una vida larga y saludable. Mi abuelo, nacido en 1889, creció en una granja. Un día, él y su hermano estaban desenterrando un tocón de árbol utilizando azadones, cada uno balanceándose alternativamente desde el lado opuesto. Su hermano se equivocó en una bajada y golpeó a mi abuelo en la cabeza. Su padre le puso una especie de pomada en la herida y lo acostó. Cuando mi abuelo se despertó a la mañana siguiente, estaba ciego. Su padre pensó que estaba fingiendo para no tener que hacer sus tareas y le dijo que se pusiera a trabajar. Mi abuelo fue a tientas al establo y dio de comer a las ovejas, y entonces su padre se dio cuenta de que decía la verdad. A los pocos días recuperó la vista. Mi abuelo llegó a ser médico y se dio cuenta de que el golpe le había dañado el nervio óptico, afortunadamente no de forma permanente. Sirvió como médico del ejército en Francia durante la Primera Guerra Mundial, cuando también tuvo que enfrentarse a la gran pandemia de gripe de 1918. El abuelo de mi abuelo fue encontrado vagando desnudo por un bosque. Se calcula que tenía unos 8 o 9 años. No hablaba, pero entendía cuando se le hablaba. Al cabo de unos años empezó a hablar, pero nunca pudo recordar nada de su vida antes de que lo encontrara la familia que lo acogió, mis tatarabuelos. Lo criaron como si fuera suyo y todas las historias dicen que era bastante normal. Mi abuelo tenía una ferretería en el centro de Bogotá cuando ocurrieron los disturbios del 9 de abril de 1948. La gente quemaba y saqueaba locales. Tuvo que tumbarse entre cadáveres simulando estar muerto para sobrevivir y que no lo mataran. Mi bisabuela era la doncella de Winston Churchill. Cuando dejó el servicio para casarse, él le rogó que se quedara porque le tenía cariño y, cuando ella dijo que no, le regaló una mesa y una silla de su propio salón como regalo de bodas. Mis padres tienen la silla en el despacho de mi madre y la mesa está guardada. Mi bisabuelo procedía de una familia acomodada de Grecia, Albania en la década de 1890. Tuvo una aventura con una campesina que se quedó embarazada. En lugar de casarse con la campesina, la familia organizó el traslado de mi bisabuelo a Estados Unidos. Para no quedarse atrás, la campesina y su familia ahorraron suficiente dinero y la enviaron a América a buscarlo. Lo encontró en Nueva York y allí se casaron. Mi abuelo durante la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1908, así que vivió las dos guerras, y como vivimos en Moselle, noreste de Francia, vivió en territorio ocupado desde el principio, y hablaba alemán perfectamente. Era mecánico, así que cuando Alemania invadió por segunda vez lo pusieron a trabajar arreglando vehículos. Pero fingía no entender ni una palabra de alemán. Los soldados siempre tardaban tanto en explicarle lo que había que hacer, que metía la pata, lo que podía ser un error honesto sin correr demasiado peligro. El comandante lo odiaba por todo esto, pero necesitaba sus habilidades ya que era bueno. Al final de la guerra, cuando recibieron la orden de retirada, mi abuelo les dio un discurso de despedida en el mejor y más bien hablado alemán posible, básicamente diciendo que se jodan, adiós. El segundo al mando estaba tan furioso por haber quedado en ridículo todo este tiempo, que echó mano a su arma, pero su jefe se lo impidió porque no valía la pena y se les estaba acabando el tiempo. Mi bisabuelo creció muy pobre en Italia. Tenía una especie de infección en el brazo que lo mataría si no se trataba y, como era pobre, no se trató.
Así que un día, a los 14 años, él y unos amigos encontraron una botella de licor, un tocón de árbol y un hacha. En las únicas fotos que he visto de él, solo tiene un brazo. Un día, mi bisabuelo llegó pronto a casa del trabajo y se encontró a su esposa en la cama con el lechero, o el cartero, no lo recuerdo. En cualquier caso, hubo una pelea y el lechero o cartero salió por la ventana del dormitorio y murió 2 días después en el hospital. Esto sucedió en la misma casa en la que yo crecí porque la casa fue de mi familia durante mucho tiempo. Intenté buscar artículos de noticias y demás sobre el incidente pero nunca pude encontrar nada. Era una discusión habitual en las fiestas de mi familia y siempre intentaba saber más sobre mi bisabuelo. Y resulta que era sepulturero. Imagínate el resto. El Che Guevara enseñó a mi abuelo a jugar al ajedrez. Su padre se metía en peleas de bar con Pancho Villa. Y el apellido de mi familia existe, porque 2 hermanos escoceses se emborracharon, robaron un cañón de la armería de la milicia local y dispararon accidentalmente al campanario de la iglesia local. Mientras sacaban el trasero de Escocia, les dijeron a sus hijos, si alguien les pregunta quiénes son, digan que son alemanes y finjan que no saben inglés. Ellos tampoco sabían hablar alemán. Una de las abuelas de mi bisabuela era aristócrata. Se enamoró de un campesino que trabajaba en sus tierras. Su padre le dijo que la repudiaría si ella quería estar con ese chico. Así que una noche oscura el chico y la abuela se escaparon de su casa y huyeron. Ni que decir tiene que fue repudiada. Y esa es la historia de por qué ahora tengo que trabajar, en lugar de ver aparecer mi paga mensual en mi cuenta bancaria. Omnia vincit amor. Mi abuelo venció a Rod Laver en un partido de tenis, cuando era adolescente e iba a ser patrocinado por Dunlop, pero sus padres eran ricos y pensaron que el tenis era una tontería con poco dinero en ese momento, por lo que no se dedicó a ello. Ahora hay un estadio que lleva el nombre de Rod Laver. Tengo 2 que están conectados de alguna manera. Mi bisabuelo, durante la Segunda Guerra Mundial, vivió una situación salvaje. Fue enviado al Gulag y escapó del transporte en algún lugar de la actual Bielorrusia. Después volvió a casa a pie, al centro del norte de Polonia donde vivimos hoy. Después de unos años, en medio de los cuales nació mi abuelo, fue llevado a servir en el ejército alemán. Estaba destinado en algún lugar de Noruega y escapó una vez más, pero no antes de volar el almacén de armas del que estaba a cargo. En una nota más ligera y divertida. Era uno de 13 hijos. Su madre, mi bisabuela, llamó a su segundo hijo Stanisław y llamó a su último hijo Stanisław. Tuvo tantos hijos que olvidó que ya había usado ese nombre. Lamentablemente, el segundo Stanisław no sobrevivió a la infancia.